proyecto de los Juegos del Mediterráneo, como conocéis, es una versión reducida de unos Juegos Olímpicos que tiene que ver con los países ribereños del Mediterráneo, y estos son los 18 que se celebran, y Tarragona fue la adjudicataria, digamos, o la que ganó la celebración de estos Juegos. Básicamente lo que veníamos a hablar, donde puede tener una aplicación todo lo que son la tecnología BIM, es en torno a esta zona que es la anilla olímpica, la anilla de los Juegos, donde se establecen las principales, digamos, infraestructuras que tienen que venir aquí. Nuestro nivel de implantación de BIM es muy elemental. Estamos ahora, justo hemos llegado de alguna manera tarde. En los anteproyectos y lo que es la organización de los Juegos ya se había hecho, y lo que pretendemos es que el BIM nos llegue en los requerimientos que se hacen a los licitadores de los diferentes equipamientos que tendrán que entregarnos el modelo BIM para luego la parte que recoge la administración local, que es la parte digamos, del control, supervisión, control de costes, estimación de tiempos, y la parte muy importante también de mantenimiento final, ¿no? ¿Dónde nos situamos? Pues bueno, vamos a hacer ahora un poco de explicación de lo que es la parte del proyecto, más que nada para que veáis dónde se sitúa, qué tipos de equipamientos son los que tenemos que construir, y cómo el BIM va a venir aplicado a estos elementos, ¿no? Tenemos una zona en la que es una de las asignaturas pendientes de la ciudad, el típico espacio intersticial que se tiene que recoser entre dos barrios, donde se ubican todas estas instalaciones, con un objetivo de que generar, digamos, un elemento potente, un parque deportivo que sirva de conexión de estas diferentes zonas, ¿no? Básicamente lo que veis aquí es los diferentes planes parciales que tienen que venir a acompañar a esta zona, y el conjunto de equipamientos que tienen que dar, digamos, acoger estos juegos, y que conforman después en un proyecto posterior lo que para nosotros es prácticamente, de hecho, para nosotros más importante incluso que la celebración misma de los Juegos, que es el legado, que queda luego de todo esto, que tenga realmente una potencia y una utilidad importante de cara al servicio que se da al ciudadano y al conjunto de la ciudad, ¿no? Esta sería la configuración, dijésemos, de todos los equipamientos que tenemos durante los Juegos, con el gran estadio de atletismo, la piscina olímpica descubierta, el palacio de deportes, etcétera, y la configuración que constituye nuestro legado. Es igual, ¿qué pasa con esto una vez pasados los Juegos? Evidentemente veis que el gran estadio de atletismo ha desaparecido. Para una ciudad mediana como Tarragona, mantener un estadio de atletismo específico de 15.000 personas de aforo es totalmente inviable, con lo cual la opción más sostenible, claramente, fue la de hacer un estadio de quita y pon, que desaparece. Y lo que sí es importante es que el resto de piezas que sí tienen una viabilidad económica, que queden configurando una nueva entidad, que es este parque que nosotros llamamos un parque de domingo, en el que, junto a la gran oferta comercial que nos encontramos alrededor de esta zona, pues se genera un espacio de familias donde se puede combinar el tema del deporte, la práctica del deporte, las celebraciones familiares, el picnic, las excursiones, un pequeño lago que nos sirve, tiene su función a nivel de climatización de uno de los edificios, pero que conforma este espacio con múltiples actividades, y que viene a complementarse después con esta serie de campos de fútbol que veis a la izquierda, y que conforman, dijésemos, la que es la nueva ciudad deportiva, que es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de fútbol local. A nivel de sostenibilidad, ¿qué se pretende? Estas son algunas de las imágenes, las teníamos para la presentación que se tuvo que hacer al Comité Olímpico Internacional, con lo cual les excusaréis que algunas de estas cosas pues están en inglés, pero bueno, básicamente lo que había es tener, digamos, mucha conciencia en cuanto a lo que se utiliza. Luego veréis, cuando entremos en el tema de la urbanización, cómo se adaptan estos temas a esta idea que el Instituto Torroja hablaba sobre la vida útil de las obras, no solo de los edificios, sino también de la urbanización, y de cómo la sostenibilidad tiene que tener un campo de vista,
un campo de actuación mucho mayor que no estrictamente lo que es la construcción, ¿no? Se utilizan para ello todo tipo de recursos de lo que se denomina sistemas de drenaje sostenible o infraestructuras verdes, que son las que nos permiten gestionar toda la escorrentía de aguas de toda esta nueva zona que se urbaniza, de manera que se gestionen las aguas en el propio entorno y nos evitamos tener que construir costosos colectores que además no tienen una utilización. Está dentro de esta parte de esta filosofía que se plantea. Y esta es, dijésemos, la visión de lo que sería esta anilla, donde ya podemos determinar cuáles son estos grandes equipamientos, ¿no? Tenemos en primer lugar el velódromo y la pista de atletismo en color rojo, que estos son equipamientos que ya existen. A esto se añade el nuevo Palacio de Deportes, que es esta figura en forma de erizo que aparece aquí con un sestro verde, un techo verde al lado del lago, la piscina olímpica con su grada que luego se desmonta y el gran estadio de atletismo con una capacidad, digamos, que llegará a estar únicamente ocupada en las ceremonias de apertura y de clausura y que realmente no tiene posibilidades de sobrevivir en términos de viabilidad económica y funcional más allá de lo que es la celebración de los Juegos. Ahora vemos algunas imágenes de lo que se pretende tener. Ahí está gran avenida general, donde que permite la circulación de la gente entre los diferentes equipamientos. Es todo bastante compacto. Se ha planteado pensar que lo que nosotros estamos pretendiendo aquí es una inversión total en esta zona de en torno a los 60 millones de euros. Barcelona fueron 2.900. Eso nos da una idea de la escala de la que estamos hablando. Pensar que esto es administración local en una ciudad de tamaño medio y es lo que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha jugado con las posibilidades para encontrar el máximo rendimiento posible a estas inversiones y eso pasa por compactarlas y por, dijésemos, evitar una dispersión de equipamientos y aprovechar el efecto escala al máximo posible. Tenemos la avenida, el palacio, el gran estadio con su, digamos, cubiertas de lonas que permitirán, digamos, transformar esta imagen de lo que en realidad detrás no es más que una grada de mecanotubo. Los accesos, la idea de que la parte de imagen, la parte de marca del evento esté fundamentalmente centrada en lo que son los pavimentos. Gran parte de la superficie es una superficie verde, por lo tanto la parte pavimentada es reducida y se utilizan estos pavimentos que por temas de mantenimiento tendrán que ser forzosamente continuos para introducir en ellos todos los temas de grafismo que nos permiten generar una identidad para este evento, ¿no? Aquí vemos una estrategia de pasarela elevada para permitir los cruces de circulación. Y al fondo vemos lo que sería la piscina olímpica durante los Juegos descubierta y que después en una segunda fase en la cual se desmonta el Estadio Olímpico pasa a ser cubierta y forma parte de ese legado que decíamos que es lo que queda en definitiva para la ciudad como experiencia posterior a los Juegos, ¿no? Esta sería la piscina. La piscina no tiene mayores problemas, únicamente al revés en contraposición a lo que supuso la piscina de Londres de Zaha Hadid. Aquí es todo mucho más modesto, es todo mucho más a escala de lo que es una ciudad media y con una administración local, con lo cual es unas gradas desmontables y después una segunda fase en la que no se desmonta el edificio, sino lo que se hace es que se cubre y se acaba el edificio de alguna manera, ¿no? Estas son más o menos una idea de las dimensiones con las que se trabaja. Esta sería la cubierta en la que se plantea como con el esquema de trabajo que nosotros hemos planteado, que es que la oficina de proyectos, o sea, el ayuntamiento, lo que saca a licitar son unos anteproyectos sobre los cuales el licitador tendrá que desarrollarlos y llevarlos a nivel ejecutivo y luego realizar la obra, ¿no? Este sería el caso del Palacio de Deportes, que es otra de las piezas que es, digamos, importante en el legado y que tiene unas características propias precisamente para asegurar lo que es su viabilidad económica posterior, que es la que se puedan
fundamentalmente utilizar con los equipos locales de fútbol sala y los colegios, que son los que tienen que dar, digamos, la posibilidad de que este palacio sea utilizado con la capacidad que tiene prevista, ¿no? Pues más o menos algunas propuestas que se han hecho de las estructuras. Son todos sistemas muy simples, muy austeros, unas gradas retráctiles, unas gradas fijas claramente prefabricadas, una cubierta muy ligera, lastrada con un manto vegetal. Este proyecto está a desarrollar por infraestructuras y creo que tienen alguna idea diferente en cuanto a lo que es el sistema de cubierta, y una imagen más o menos de lo que podría ser el interior en el caso de los Juegos Olímpicos. Y en el caso del aprovechamiento día a día, las gradas retráctiles dejarían espacio a estas 3 pistas de fútbol sala, que son las que tienen que dar el rendimiento económico de esta instalación una vez pasados los Juegos. Esta es, digamos, la imagen general. Es un proceso muy complejo el que va a haber que hacer para tener todos estos diferentes equipamientos funcionando, y lo que pretendemos ahora, aunque hemos llegado tarde para esta fase, es que a partir de ahora toda la gestión y toda la información y control y posterior mantenimiento de estas instalaciones y de estos equipamientos que recaen en nosotros como administración local sean hechas a través de BIM. Para ello lo que hemos establecido es ahora ya una primera fase, por un tema claramente de calendario, porque los tiempos son muy justos, en los que se establece un movimiento de tierras donde se genera una serie de plataformas, y en estas plataformas, que más o menos es lo que hay, son muy rudimentarias, se deja el espacio para que los diferentes contratistas vengan a actuar tanto por una parte de la urbanización como de los diferentes equipamientos, estadio efímero, palacio de deportes y piscina olímpica, y urbanización, dijésemos, por llamarle de alguna manera, o proyecto, dijésemos, integrador, que sería el que está haciendo. Todo esto se ha hecho con tecnología a la que estamos acostumbrados. Nos hubiese gustado poder haber llegado a hacer esto con tecnología BIM. Tendríamos seguramente propuestas mucho más interesantes. Sí, a pesar de eso se han hecho hasta donde se puede llegar en estos temas, pues con el Civil 3D, cosas de este tipo, planteamiento de lo que son los movimientos de superficies. Se han planteado en temas de sostenibilidad, se ha hecho un estudio de suelo para poder determinar dónde están y qué espesores disponemos de tierra vegetal, que es la que se va a apartar y se va de alguna manera a reservar para lo que es la urbanización final, que fundamentalmente son grandes áreas ajardinadas, de manera de tener este criterio de sostenibilidad de todo el proceso, no únicamente la tierra, toda aquella que es aceptable y que no sirve para generar plataformas, sino que tiene una calidad de poder ser tierra vegetal de jardinería, no se utiliza para hacer rellenos, sino que se guarda y se utilizará después para hacer lo que es la fase final de la urbanización. Para ello, lo que veíamos antes de las plataformas, estas que se han generado, están 50 centímetros por debajo del acabado final, considerando ya que tanto en la fase de pavimentos como en la fase de edificios, como en la fase de ajardinamiento o de integración de esta zona de urbanización, sean estos 50 centímetros los que tengan que venir a ocuparse con estos acopios que se han hecho de tierras vegetales. Son algunos de los elementos que podríamos llegar a tener, y sobre todo a nivel de la administración local y de una ciudad mediana como es Tarragona, la necesidad de de prepararnos para un elemento que está ahí, ¿no? Que es que esta directiva ya se ha aprobado, aquí lo tenemos, to simplify, modernize the public procurement, todo esto ya lo tenemos, está ahí, se va a implementar efectivamente en Reino Unido, lo tienen ya previsto para el 2016, el nivel 2, el level 2, seguramente hablan de poder llevarlo a nivel 3 en el 19, ya veremos, pero es que aquí todavía estamos muy con retraso. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vemos es que con esta oportunidad que tenemos de esa inversión de obra pública que se va a hacer en nuestra ciudad, sí queremos aprovechar y prepararnos para esta cosa que va a llegar y que seguramente va a llegar
con un corriendo y con prisas y con improvisaciones, con lo cual estamos ya dando los pasos para poderlo tener. Es importante hablar, por ejemplo, de que el Level 2 no nos resuelve demasiadas cosas para lo que es el punto de vista de la administración local, porque nosotros lo que nos interesa es trabajar ya, incorporar en el modelo, al que sea un modelo propietario como es el Level 2 o sea un modelo único como será el Level 3, el poder incorporar ya las componentes de 4D, de cronogramas y tiempos, de 5D, de costes y sobre todo el 6D, que es el tema que afecta a introducir en el modelo todas aquellas con información y características del mantenimiento, que es lo que al final la administración local recibe, ¿no? No tanto ejecuta un edificio, sino que recibe un edificio acabado y que tiene que tener esta información construida y que nos sirve dar un folletito con el manual de uso y mantenimiento, porque cuando te enfrentas o cuando tienes que hacerte cargo de estructuras más complejas como van a ser estas, se tiene que hacer de una manera ya más inteligente y de una manera mucho más preparada, ¿no? Este es el resultado final de lo que vamos a tener que gestionar durante los juegos. Esto es lo que nos gustaría que nos entregasen todos los adjudicatarios, es decir, un proyecto donde se haya hecho, donde se haya un modelo inteligente a nivel también de la infraestructura, a nivel también de la urbanización, no solo de los edificios, y donde podamos tener todos nuestros requisitos de este lago que tenemos que generar y estas cosas que nos vengan ya con tecnología BIM, porque además es que es una tecnología que, aunque no sea específicamente utilizada como uno de los vectores de mayor prioridad en la urbanización, sí que lo permite perfectamente y sería la parte que completaría ese modelo que hasta ahora normalmente se acaba en la puerta del edificio, sino que podría extenderse y ser realmente un modelo vivo y activo cuando llega a extenderse a lo que es la urbanización de todo el contexto, de todo el entorno, ¿no? Son cosas de este tipo la que podríamos tener. Y nosotros hemos trabajado todos estos proyectos, estos anteproyectos con el equipo de ONA, con Eduardo, que ha estado nuestro consultor y que nos lleva ciertamente un adelanto en cuanto a lo que es la implantación del BIM. Entonces yo les pedí que por favor, ya que lo que nosotros podemos decir aquí de BIM es que queremos tener BIM y que estamos haciendo los pasos para tenerlo, pero su despacho ya ha empezado a hacer estos pasos y ya ha empezado a hacer algunas experiencias prácticas en esto y yo ahora le cedo la palabra